El pacto social tiene que ser construido. Aquí se podrán recortar lo que se tenga que recortar, pero la identidad de los pueblos de Europa descansa en una concepción social de la vida colectiva que está ahora mismo amenazada. Tendrá que hacerse un pacto social o acabaremos a mano. Eso es lo único que puedo decir. ¿Cómo? No tengo ni idea. Porque también, como digo, estamos analizando en el terremoto las cosas. En el centro de esta formidable borrasca va a aceptar suavemente la sociedad que se le vayan yendo todos los derechos adquiridos. Podrá entenderse la cultura. Pero claro, la racionalidad de la vida es vivir en la cultura, pero no vivir para la cultura. Nosotros tenemos que vivir en la cultura, pero no podemos vivir para la cultura. Ahí no se concilia el posibilismo con la defensa de importantes derechos. Es imprescindible el pacto social. Ahora no sé quién puede hacerlo. Yo lo que en resumen diría, vamos a comenzar el año 2013 y vamos a tener, de pronto, vamos a hacer un descubrimiento de pronto muy claro, que esto ha cambiado. Yo vivo en Madrid, yo no noto en este momento que las fuerzas políticas a las que yo más o menos veo de cerca tengan la impresión de que empieza un tiempo nuevo con toda la seguridad. Y sin embargo, empieza un tiempo nuevo con toda la seguridad. Van a tener que verse transformaciones y movimientos y cambios que van a ser importantes. Cataluña se va a convertir, naturalmente, en el centro de todo, por Euskadi, por las diferencias de modelo de sociedad que separan al PNV y a Bildu, va a vivir seguramente el proceso de una manera distinta, aunque va seguramente en la distanciación, pero tácticamente de una manera diferente. Ustedes están viviendo en el lugar en el que van a ver mejor que nadie si la política mira los ojos a la verdad, fuera de la espalda, y si tiene altura o se pone a jugar con la ropa de los días. La historia es el pacto de la Cataluña va a obligar a vivir la política grande, mayor, la que no se puede hacer por la ropa de los días de la vida. Ahora parece que vamos a aplicar los mismos sin la más mínima duda. Nos vamos a ver obligados a apretarnos con asuntos notables del pacto de acuerdo, de alianza, de desacuerdo, de verdad. Mientras tanto estamos en cosas. Hoy, mientras estamos hablando de esta Cataluña que vive esa vicisitud, como el mundo se mueve a toda velocidad, nos hemos sabido que en Flandes ha ganado las elecciones de las europeas. Hemos sabido que el gobierno de Cameron en Londres estaba negociando con los escoceses el referéndum del año 2014, quiere decir que todo se está moviendo. Y es tan difícil cuando todo se está moviendo